En esta circunstancia en la cual hay mucha gente sin trabajo, existen puestos vacantes de OCE que son trabajos de calidad, son trabajos públicos, son trabajos necesarios, y mientras el directorio y las autoridades gubernamentales destinan miles de millones de dólares para las empresas privadas, dejan desmantelar la empresa pública, hay falta de personal. Esto se deriva en demoras en los arreglos de la rotura de los caños. Estamos mal pagos, la OCE se sostiene en función de las horas extras y los feriados descansados por los trabajadores y las trabajadoras para tratar de paliar un poco la falta de personal que tenemos. Y bueno, en ese marco, como nos desconocieron los acuerdos que se habían llegado hace años por estas mismas autoridades, decidimos realizar un paro de 48 horas y en las zonas metropolitanas, toda la parte operativa de Montevideo y de Las Piedras y de Ciudad de la Costa, estamos con paro, acompañando con ocupación de los lugares de trabajo, para demostrar una señal fuerte y contundente a las autoridades del gobierno que los trabajadores no damos el brazo a torcer, seguimos en la lucha y entendemos que el agua es un servicio esencial, tiene que ser público, tiene que ser de calidad y de acceso para todos y todas. Así que muchas gracias, compañeros, compañeras. Arriba los que luchan. No sé si alguno quiere agregar algo. No, dale, haga la pregunta nomás. Dice que hubo una reunión en el ministerio hace pocas horas, puede ser, por lo que leía de declaraciones del presidente de la FOSE, Federico Kramerman, que hubo un intento de acercamiento, pero como que había ajenidad en las respuestas de Raúl Montero, el presidente de la OCE, y que Alfi parece que se opone a la contratación de más personal. Se hablaba de una cifra, puede ser de 3.800 trabajadores, como una cifra mínima para operar, para mantener un funcionamiento mínimo de la OCE y la demanda del servicio, y puede ser que ahora estén en 500 trabajadores menos. Exacto, ese número que bien maneja usted. El año pasado, cuando surge el presupuesto 2023, fue cuando el organismo le dijo a OPP, hoy en día estamos en 3.300 trabajadores. El organismo le dijo a OPP que para trabajar la empresa bien en todos sus términos precisa 3.800 trabajadores. OPP siguió manteniendo el instructivo de cada 3 trabajadores que se retiran, ingresa uno. Para la OCE desde el año 2018 se nos han ido 1.030 compañeros y no ha ingresado ninguno. Ni siquiera respetaron lo que el propio directorio que pertenece al gobierno que está de turno le dijo que podía funcionar. En estos momentos tenemos abierto un llamado para funcionarios públicos de 79 trabajadores. Estamos hablando de que la OCE le dijo que precisaba 500 trabajadores y OPP lo único que le habilitó a hacer un llamado de 79. Nosotros lo que pedimos es que el mínimo que respeten esos 500 trabajadores para que la OCE funcione medianamente. ¿De cuánto había sido el acuerdo que hoy no se está cumpliendo? No, el acuerdo que habíamos llegado con el directorio, que nosotros entendíamos que no podían reponer los 1.000 trabajadores que habíamos perdido del año 2018, pero con 500 trabajadores por lo menos apaleábamos un poco la situación, y solo respetaron ese ingresar 79 trabajadores. Entonces, bien como decía usted, el día miércoles se celebró el día martes, se celebró una reunión en el Ministerio de Trabajo, donde estuvo el ministro Miere, donde estuvo el presidente de OCE y el sindicato, donde lo que hicieron fue, en cuanto al relacionamiento de entrar personal, dijo Montero que seguían las negociaciones con OPP. Ni siquiera la emergencia hídrica que tuvimos y que la afrontamos los trabajadores, porque no la afrontó el gobierno lo único que hizo fue destinar plata para hacer, pero realmente lo que llevamos adelante y lo que aguantamos toda la toma fuimos los trabajadores.
seguían negociando y que no le habían dado el visto bueno para poder ingresar ese personal. Para nosotros fue una tomada de pelo esa reunión, que fue donde derivó que en la asamblea general que hubo del sindicato multitudinaria del día miércoles decidimos llevar adelante el paro de 48 horas con ocupación de los lugares de trabajo. Producto de esa ocupación es que en el día de ayer a la tarde se comunica el ministro Miere con representantes del secretariado ejecutivo de FOSE, precisamente en el presidente Federico Kreinemann, donde citan a una reunión al Ministerio de Trabajo para esta tarde a las 15:30 horas para destrabar la situación y una posible propuesta que está arriba de la mesa. No sé con qué nos vamos a encontrar. Hay una gran campaña que nos recuerda la década del 90, ¿verdad? Con respecto al rol del Estado, a su peso en la economía, a su estructura. Una pregunta: ¿cómo se expresa esa carencia de personal, ese déficit del que ustedes hablan en este momento de casi 500 trabajadores para una atención mínima? Una de las cosas que más impacta y que tuvo que ver con la crisis hídrica, el tema de, por ejemplo, los caños rotos, el tema de las cuadrillas necesarias. Se habla, puede ser, hay estudios de la Facultad de Ciencia que analizan en un 50% la pérdida de agua, sí, por esa vía. Sí, totalmente. OCE hoy del 100% del agua potable que produce Aguas Corrientes, cuando le llega al vecino pierde el 50% en la rotura y demás situaciones. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros y los mismos usuarios se quejan porque ven la pérdida de agua, es que donde ha faltado la mayor cantidad de esos 1000 trabajadores que nosotros decimos que se han retirado, se han jubilado, han fallecido producto de los años, principalmente se fueron de las áreas operativas. De las áreas operativas. Lo que antes demorábamos en hacer una pérdida, en hacer una rotura, demorábamos 2 o 3 días, hoy estamos casi meses porque no podemos dar abasto, las cuadrillas, los sectores operativos, no podemos dar abasto de llegar a cubrir toda la demanda que se tiene. Si uno tiene un comercio y pierde el 50%, que es lo que venimos diciendo nosotros, ¿no? Si pierde el 50% de lo que produce, al tercer mes tiene que cerrar porque no le da más la situación. Nosotros no pedimos gente por pedir para que se queden sentados, precisamos para poder brindarle ese servicio decoroso que le brindan las empresas públicas. Es increíble que a 30 años de los años 90, como decía usted, a 30 años de que teníamos un gobierno herrerista, los diferentes pueblos vinieron diciendo las empresas públicas son un servicio esencial para la población y tienen que estar mantenidas en manos del Estado. Volvemos 30 años después a volver a seguir defendiendo las empresas públicas como un fin social y de cara al usuario. A todo esto hay que agregarle también que la clase política tiene que comprender que hace falta una verdadera política de Estado para lo que es la infraestructura de OCE. Las líneas de OCE, varias de ellas ya contaron con la vida útil necesaria, necesita sustitución, necesita reparación, hay carencia de materiales para reparar la rotura, hay muchas roturas que no se pueden reparar como se deberían reparar por carencia de materiales, y esto es todo intransigencia lamentablemente de los gobiernos que pasan y no surten tanto de personal como de materiales como para poder solventar estas situaciones de pérdida de agua. Les iba a preguntar también, porque se quiere construir o se construye día a día, ¿no? En los últimos años una fuerte ofensiva para tratar de estigmatizar, demonizar a los trabajadores, tanto en su accionar como desde el punto de vista económico-social, ubicarlo a los trabajadores públicos en un lugar privilegiado hoy, sin darse cuenta de todos los cambios que han habido de hecho, ¿no? En sus condiciones de trabajo.
Leía declaraciones de Kramerman reciente en el portal de PIS-NT que me impactaron sobre el tema de que están haciendo guardias de 12 a 16 horas, puede ser, y de 21 días de corrido por concepto de 20.000 pesos. Sí, es cierto, es cierto. Lamentablemente un pequeño porcentaje de lo que significaría nuestro salario se nos paga por concepto de guardia. Hay que entender que el estar de guardia implica un compromiso en el cual, una vez culminada la jornada laboral, nosotros, una vez que concurrimos a nuestros hogares, atendemos a nuestra familia o estamos en nuestros asuntos, surge una emergencia y tenemos que salir, dejar todo de lado para trabajar, como bien decía, 16, 20 y hasta 30 horas. Hay jornadas registradas en el propio estado de 30 horas, no de una, de dos personas, sino de todo el equipo que esté a disposición en ese momento para que el agua siga llegándole a la población, y eso intenta paliar la carencia de personal que tenemos. Lamentablemente la estigmatización que surge con respecto a la función pública es porque se contrapone con la precarización del trabajo que utilizan a través de los métodos de terciarización, en donde el Estado desembolsa una ingente cantidad de dinero a las empresas privadas para que las empresas precaricen y contraten trabajadores por menos de la mitad de los salarios que en realidad se deberían pagar, generando un desembolso mayor del Estado y para que las arcas de las empresas privadas se llenen, en vez de llenar el Estado con trabajadores, trabajadoras y con los materiales necesarios para afrontar la situación. ¿Se sabe cuántos trabajadores están en esa situación de precarización, ¿no?, y de tercerización para la OCE más o menos? Hoy estamos hablando de que tenemos 3.300 trabajadores y estamos en 1.800 trabajadores tercerizados. Compañeros que están al 1.800. 1.800 trabajadores tercerizados en los diferentes modelos, ¿no? Tanto en las cuadrillas como en... 1.800 de esos 3.000. No, 3.300 trabajadores genuinos. 3.300 trabajadores genuinos. Y 1.800 tercerizados. Mirá. Compañeros nuestros que están a la par cobrando 20.000 pesos, como dice usted. Para la OCE, la empresa privada que suministra el personal se lleva 60.000 pesos por cada uno de los trabajadores y al trabajador le paga 20.000 pesos. Eso era lo que decíamos nosotros, que pasen a esos trabajadores a la función pública para desempeñar y para tener todas las mismas condiciones laborales y las mismas, y terminar con la precarización del trabajo. ¿Cómo viene desarrollándose la medida? 7 centros ocupados, puede ser, 5 en Montevideo. 5 en Montevideo, todas las zonas que comprenden la parte operativa de mantención. Queremos decir que aparte de la ocupación tenemos la guardia gremial. ¿Qué significa? Y en el día de ayer salió en la prensa. Leía sobre eso, la atención de la escuela. Donde tuvimos un episodio de un caño roto, los compañeros automáticamente, cuando se enteran de la rotura, porque acá la población no es la rehén, nosotros tenemos que, como servidor público, tenemos que estar de cara al usuario. Automáticamente se activó la guardia gremial y los compañeros concurrieron a restablecer el servicio enseguida. Entonces, estamos en la medida de ocupación, se va a llevar hasta que el Ministerio intime el desalojo, como está en la ley. En eso evaluaremos cada uno de los lugares y desafectaremos la ocupación y darle la tranquilidad al usuario que no bien surja una pérdida, una rotura, una casa sin agua, ahí van a estar los trabajadores para restablecer el servicio nuevamente. Bueno, compañeros, ¿quieren alguna reflexión final sobre el tema de la crisis del agua que ha vivido la población, que está viviendo la población, para culminar? ¿Vale? Bueno, sería muy importante que la población es consciente de la situación que pasa, lo vivió en carne propia, el agua salada que vergonzosamente nos sirvieron las autoridades.
esa misma agua salada es la misma que se nos va a destinar a partir de la contratación del proyecto Neptuno. Ah, eso se te quería preguntar, que me estaba faltando. Ajá. Justamente, la opinión sobre el tema del proyecto Neptuno de los trabajadores. Sí, es una vergüenza realmente que estemos vendiendo el rico patrimonio de los uruguayos, el bajo precio de la necesidad, citando la famosa frase de José Gervasio Artigas. Es vergonzoso, lamentablemente una vez más estamos ante un avance privatizador, en donde se le baja la calidad del servicio del agua. La población ya tuvo un claro ejemplo de lo que va a ser el agua que surja de esa nefasta planta potabilizadora, que van a ser operadas por privados, desconociendo la Constitución de la República, desconociendo la propia ley orgánica de OCE, que tiene la obligación de, como ente descentralizado estatal, de servirle agua potable y de calidad a la población. Se está desconociendo todo eso, se está hipotecando el presupuesto de OCE por los próximos 30 años. Esto va a afectar y a repercutir puntualmente en las tarifas públicas que el vecino, la vecina paga mensualmente, y esto va a significarle para ellos un descenso en la calidad del suministro del agua. Además, al estar hipotecado el presupuesto de OCE por tanto tiempo, también corre riesgo que las situaciones, los episodios de rotura, los controles de la calidad del agua y demás se vean afectados por destinar este mismo dinero a un consorcio de privados, en vez de verlo reflejado a un verdadero servicio que tiene que alcanzar a toda la población nacional. Entonces es muy importante, vecinas, vecinos, estudiantes, trabajadores, jubilados, que tomen conciencia de la situación que estamos viviendo, que se le haga frente a los medios que juegan para el poder, que solo muestran una cara de la moneda, que intentan disfrazar las roturas, que nos echan la culpa a los trabajadores y las trabajadoras, siendo los principales responsables los jerarcas, los burócratas que tienen espíritu y ambiciones privatizadoras. Ante eso nosotros oponemos resistencia, nosotros nos oponemos con conciencia, con dignidad, y le hacemos extensivo el abrazo a toda la población, a todos los receptores del medio, que se sumen, que pregunten, que consulten, que se acerquen a los locales de OCE, que hablen con los trabajadores, con las trabajadoras, para así contrarrestar los mensajes que surgen de los medios tradicionales de desinformación. Bueno, muchísimo. El año pasado nosotros decíamos que esto iba a pasar y nos decían que estábamos locos. Si todos los vecinos empiezan a buscar la información del año pasado, FOSE instaló en la opinión pública que era el proyecto Neptuno. El proyecto, lamentablemente, tuvimos que llegar hace un par de meses a que el gobierno y la OCE no le esté brindando agua potable, porque para eso paga el vecino. El vecino, cuando paga la conexión de agua, quiere tener agua potable, levantarse, preparar un mate, preparar un café. Lo vivimos en estos 2 meses, donde nosotros le decíamos, entregamos la potabilización, la distribución de agua a una empresa tercerizada, y lo que le va a llegar al vecino es agua salada. Ahora lo tuvimos, y eso es intransigencia del gobierno, de los directorios de OCE, donde les importó 3 carajos la salud de la población. Le importó 3 carajos qué es lo que le mandaba por las canillas. Le mandó agua salada. Nosotros lo decíamos y lo venimos sosteniendo. Esta empresa va a llegar exactamente lo mismo. No va a dar con los 800 millones de dólares que le vamos a pagar durante 20 años, no le va a dar para potabilizar el agua, para darle agua, como están queriéndonos hacer entender, de que vienen con la salvación para darle agua a Montevideo. No van a llegar a cumplir ese método. Igual el gobierno sigue para adelante desconociendo todo eso. Así que, como decía Nicolás, invitamos a todos los usuarios, a los ciudadanos, a que se pleguen en esta medida. El sindicato va a estar de punta defendiendo lo que es el agua en manos del Estado. Lo hicimos en el 2004 y lo vamos a hacer en este momento. ¿Cómo es su nombre, compañero? Un ejemplo cortito de la nefasta reacción que tienen las autoridades del gobierno. El Ministerio de Salud Pública, en pleno invierno, con temperatura de 0 grados, recomendó tomar baños cortos en áreas ventiladas.
por temores a la intoxicación de los vapores del agua caliente de las duchas por producto de la cantidad de productos que le tienen que echar al agua, valga la redundancia, para que sea, entre comillas, bebible. Una vergüenza. Ramón Parra, Nicolás Pinto. integrante. Tú decías muy bien eso, aclarando también, ¿no? Porque siempre se habla de la insolvencia, la ineficacia del Estado o su falta de garantía para el cumplimiento de servicios públicos esenciales, como en este caso el agua. Exacto. Y se va a gastar 800 millones de dólares, se le va a entregar a privado por cumplir un rol que los técnicos y la herramienta científico-técnica tiene la OCE para poder hacerlo, sí. Por declaraciones mismas de los trabajadores, puede ser, ¿no? Sí, por los trabajadores, por los mismos técnicos que tenemos dentro de OCE. Nosotros lo decimos, la OCE puede contratar una empresa privada, como hoy lo hace, para hacer una planta de producción de agua, para hacer una planta de tratamientos residuales, de saneamiento, como lo conocemos. Lo puede contratar a la empresa que haga la obra y termina la obra, le sale 230 millones de dólares y se la entrega a manos de OCE y la opera OCE, porque los que sabemos de operar agua somos nosotros, los trabajadores de OCE. Entonces, le vamos a hipotecar por 20 años, le vamos a dar 800 millones de dólares a un consorcio de 4 empresas que, lo decimos desde el año pasado, serán muy buenas constructoras de carreteras, de calle, pero de potabilización de agua no saben. Entonces, lo único que van a hacer es llenarse los bolsillos, una obra que sale 230 millones, vamos a pagar 800 millones de dólares para algo que los usuarios no lo van a poder tener. Entonces, el gobierno, volvemos a decir, el gobierno sigue insistiendo con que esto es la panacea para salvar el agua potable que le llega a la zona metropolitana. Y lo vimos recién. Le pasó algo al río Santa Lucía y en el área metropolitana nos quedamos sin agua potable. Y lo que paga el vecino es agua potable, no es agua salada. No tenemos que destinar 400, 500, 600, 800 pesos para pagar el agua y encima tener que salir a comprar agua embotellada para darle de ganar también a la empresa embotelladora. Es todo un combo de situaciones que se viene dando, que solo el capital privado es el que tiene todas las ganancias y el vecino no puede ni siquiera darle esa agua a los perros, ¿tá? Porque ni los perros podían tomar el agua que estábamos brindando la OCE. Ni los perros ni las plantas. Ni las plantas, ni nada. Entonces es muy grave, ¿no? Y eso es lo que veníamos diciendo el año pasado, donde nos llamaron locos, que nosotros poníamos palos en la rueda, que lo único que hicimos fue decirle a la gente, ojo con este proyecto Neptuno, que no viene a salvar la situación de la planta de aguas corrientes ni del agua potable. Vienen a llevarse la plata 4 empresas privadas, la plata de todos los uruguayos. Y si los uruguayos recuerdan lo que fue cuando el agua estaba privatizada, en manos privadas, en el año 2003 al 2005 en Maldonado, donde no podían tomar agua, como nos sucedió hace un par de meses, las facturas cuando cualquier usuario en cualquier parte del país pagaba 400 pesos, el Maldonado valía 2.500 pesos, entonces ya conoce la ciudadanía lo que es el agua y la distribución y la comercialización en manos privadas. Entonces tenemos que seguir todos juntos, seguir luchando. El agua es un derecho humano fundamental, esencial para la vida, lo tenemos en la Constitución y no vamos a permitir que venga ningún gobierno político, independientemente del color que sea, porque los gobiernos pasan, los colores políticos pasan, pero los trabajadores seguimos trabajando y seguimos defendiendo el agua en manos del Estado. Bueno, Ramón, Nicolás, muchas gracias a todos los compañeros. No, muchas gracias a ustedes
En la lucha, conciencia para luchar, memoria para votar, sobre todo las iniciativas populares. Muchas gracias, compañero. Gracias a usted. Bien ahí.